Y empezamos como hemos venido empezando y seguiremos empezando hasta que acabe, pero acabe de acabar con la violencia que empezó como retaliación de Israel por el horrible ataque de Hamás del 7 de octubre, pero que fue escalando hasta acelerar lo que venía siendo un genocidio en cámara lenta cometido contra la población palestina. Y si en este momento el argumento es el que han venido esgrimiendo sobre cómo la población palestina ha aumentado su número, incluso lo ha doblado en vez de reducirse, podríamos entonces hablar de todo lo demás, del empobrecimiento sistemático, del apartheid, de la contaminación de las fuentes de agua potable, del bloqueo a la entrada de alimentos y los cortes de energía, los cortes de telecomunicaciones, la destrucción de infraestructura civil, el desplazamiento masivo de personas y de paso el no acceso a servicios de salud y sanidad que podrían permitir una planificación familiar mayor. Si quieren, le damos un nuevo nombre a esto que Israel está haciendo con Palestina, pero no creo que les vaya a gustar tampoco. Entonces, genocidio, que es uno de los muchos crímenes que está cometiendo el Estado israelí y de los cuales tendremos que seguir hablando mientras sigan ocurriendo, incluso ahora que hay un cese de hostilidades temporal entre las fuerzas israelíes de defensa y Hamás, durante el cual Israel ha asesinado personas también en Cisjordania. Valiente cese al fuego y todo para la entrega de los rehenes. Pero ya que hablamos de eso, tenemos que decir que fue un intercambio, porque Israel tenía retenidos como rehenes a 300 personas, mayoritariamente mujeres y niños y niñas, sin cargos específicos que pesaran contra ellos, que para mayor gloria del glorioso ejército israelí, muy valientes, son tratados como prisioneros, aunque no sean más que eso, rehenes, empezando porque son muchos menores de edad. ¿Cómo se le dice, expertos, a una democracia que encarcela niños y niñas y personas que no tienen en su contra cargos criminales solamente bajo sospecha o tras haber, por ejemplo, tirado una piedra contra un tanque? ¿Cómo se le llama? Exacto, eso no es una democracia, o es una mala democracia, mala. Y esto fue un intercambio de rehenes y por fin se logró detener la violencia para proteger a la población civil, por fin, pero no es suficiente. Necesitamos un cese al fuego definitivo ahora, ya mismo. Por lo pronto, Qatar, que es uno de los países garantes de esta negociación, dice que se va a extender durante 2 días más la tregua para que siga el intercambio, ojo, intercambio de rehenes que nunca debieron ser secuestrados en primer lugar, ni los israelíes ni los palestinos, pero la Unión Europea ya dijo que excluiría jamás de un eventual proceso de paz, lo cual obviamente no es un proceso de paz y va a terminar por exacerbar las hostilidades en el futuro, pero a ellos, ¿qué les importa? Sin ir más lejos, en otro lado, en Estados Unidos, las encuestas están siendo claras en que la intención de voto por Joe Biden está reduciéndose de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, dándole ventaja a, ojo, Donald Trump. Y la gente, sobre todo la población afroamericana, está diciendo que no vuelve a votar jamás por Biden por su amparo al genocidio palestino. Pero los medios ni siquiera se atreven a hablar en Estados Unidos de eso, como no se atreven a hablar de cómo el Estado americano ha sido incapaz de siquiera nombrar las razones por las cuales les dispararon a 3 estudiantes palestinoamericanos en Vermont el pasado fin de semana, porque están atados por su propio apoyo a lo que era inapoyable desde un comienzo, su defensa de lo indefendible, y la gente está furiosa. Y ya se ha visto lo que hace la gente cuando sale a votar o se abstiene de votar furiosa. No vamos a hablar de eso. Y en el podcast Capital Político hemos hecho un tratamiento extensivo de este asunto palestino-israelí, entonces le queda la recomendación y pasamos a otros temas, sobre todo a los referentes a nuestro país, que sigue siendo el país de Schrödinger, que desde que llegó Petro al gobierno no se sabe si está bien o mal y por lo tanto está al tiempo bien y mal. Según uno vea, RTBC ahora convertido, se los dije, en noticiero del gobierno con todo lo que eso implica, o la revista de Gaviki y el resto de los medios corporativos que dicen que no hay nada bien pasando. Por eso, en parte, resultaron muy interesantes las reuniones de Petro con quienes se consideran sus principales opositores. Primero, la reunión con Álvaro Uribe y el Centro Democrático buscando destrabar el trámite de la reforma a la salud en el Congreso, de donde se desprendieron conversaciones y trinos, pero en la que acabó resaltando sobre todo el vainazo que le echó Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, al Partido Verde y al Liberal, diciendo que uno es oposición o uno es gobierno, sobre todo al Verde. Con lo cual, es decir, él buscaba que el Partido Verde un poco se definiera, lo que nos muestra que
claramente el ministro Jaramillo no conoce al Partido Verde y que obviamente acabó complicando las cosas más de lo que ya, porque con el Centro Democrático era claro que no se iba a resolver mucho, pero ahora el Partido Liberal y el Partido Verde están pensando si se vuelven entonces independientes y el trámite es sencillo porque es una posición en la que pueden negociar más ampliamente sus ideas y opiniones sobre los proyectos de ley, pero al mismo tiempo pierden sus puestos en el gobierno y quién sabe si eso es lo que les gusta. El problema es que los dos son partidos, es decir, partidos por la mitad como el Partido Liberal o partidos en mil pedazos como el Verde, que cada vez se parece más al girasol que los representa, volteando a mirar al sol que más les brille en el momento. Pero encima se viene el nuevo debate de la reforma a la salud y salen los medios que más o menos 90 proyectos de ley estarían comprometidos por culpa de ese debate. Ahí yo pienso dos cosas. La primera es, no me jodan. Tienen que ser capaces de sacar la agenda y son adultos con el trabajo mejor pagado de este país. Entonces vayan a trabajar y organícense. 90 proyectos de ley igual no les iban a caber si planeaban debatirlos. No sean tan ridículos. Para eso están Iván Name, presidente del Congreso, y la ley quinta, para que se organicen. Y la segunda, que ya he dicho, es que también es verdad que la reforma a la salud no solamente está mal planteada en muchos sentidos e incompleta de cara a los muchísimos problemas que tiene en el campo y en la ciudad de forma diferenciada el sistema de salud colombiano. También es un gran error táctico y se están comiendo un montón de tiempo y un montón de capital político en esta reforma que solamente los va a hacer más impopulares, lo cual frena las otras reformas. No importa cuántas encuestas pagadas por el gobierno digan que la gente los quiere, porque en este país siguen teniendo demasiado poder los grandes capitales y sus medios de comunicación. Tengan razón o no, lo cual me lleva a la segunda reunión de Petro, esta vez con los cacaos, es decir, las personas y representantes de las personas más ricas de este país, o los grandes grupos económicos, o como lo quieran llamar, que es importante también y que no entiendo por qué no había sucedido antes, si está clarísimo que el poder de este país también está repartido. No es exactamente como dice Pedro, que él no tiene el poder, porque ahí está el poder, es decir, él lo tiene, él es el presidente, pero al tiempo no se le puede endilgar la responsabilidad de todo lo que pasa a él si tenemos medios que en nombre de intereses corporativos siguen esgrimiendo francamente cualquier cosa que les parece que puede herir la popularidad de un gobierno al que temen, y grupos económicos que están tirando para su lado. Y cuando uno teme, cuando uno cree que algo es monstruoso, necesita acercarse más y comprobar que en la mayoría de los casos hay posibilidades. No sé si de construcción siempre, pero al menos de entendimiento, o al menos un puente, que se puedan hablar. Y puede que haya grandes barreras y que el tan mentado acuerdo nacional sea un imposible en muchos sentidos, pero como con los procesos de paz, el proceso importa, el esfuerzo importa y las conversaciones, incluso las que parecen no llegar a ningún lado, importan. Lo digo porque hay puntos en los cuales no se van a poner de acuerdo jamás, pero hay lugares a los que sí se puede llegar, como el impulso a sectores claves de la economía que están lentos, o la creación de empleo, el debate político, la conversación pendiente sobre los medios y sobre las reformas para bien o para mal, pero también el carácter político de lo corporativo empresarial que tiene que ser tenido en cuenta como tal, y la necesidad imperiosa de que los más ricos paguen más impuestos, que no los van a empobrecer en absoluto. Y no vamos a hablar de esto, pero ya que hablamos de hablar, deberíamos hablar otra vez sobre la Fiscalía de Francisco Barbosa, porque se han revelado otra vez asuntos de turbia naturaleza. Qué raro, que no involucran a él, a su esposa y a su mano derecha, la vicefiscal Marta Mancera. Primero en asuntos de nepotismo y manipulación de procesos, porque presuntamente se habría archivado un expediente contra la esposa del fiscal general, acusada de contratar con una empresa que el mismo Barbosa había investigado cuando trabajó en la Contraloría. Pero encima, el hermano de la vicefiscal Mancera aparentemente recibió un ascenso tremendo tras la llegada a la Fiscalía de Mancera, así como la compañera sentimental de la vicefiscal, que habría sido contratada como directora especial contra el narcotráfico. Y ya que hablamos de narcotráfico, la cosa no para ni mejora, porque encima de esto Mancera ha sido acusada de omitir presuntamente las graves acusaciones contra el director del CTI en Buenaventura, acusado de trabajar presuntamente en llave con traficantes de drogas y armas, lo que se suma a la inclusión en 2021 de la vicefiscal Mancera en el expediente de los narcofiscales. Todo muy horrible, todo muy enredado, todo muy oscuro, pero ya que estamos en Buenaventura, tendríamos que al menos mencionar el regaño que le metió Néstor Morales a Andrés Felipe Mesa, gerente de Cruceros Travel and Logistic, por haber llevado un crucero lleno de turistas mayoritariamente alemanes y suizos al puerto de Buenaventura. El regaño, más que un regaño, fue una serie de comentarios estigmatizantes, muy racistas, según los cuales básicamente en Buenaventura no hay nada. Nada que no sea horror y violencia y narcotráfico.
Todo esto en vez de preguntarle cómo les fue y poner sus inquietudes muy válidas en el formato de la pregunta, el clásico formato. En fin, Néstor Morales ya reconoció haberse equivocado con sus palabras sobre el puerto de Buenaventura, pero que quede como muestra de lo muy profundo que calan estas narrativas creadas en los estudios de Bogotá, que desde hace años pesan sobre nuestro puerto más importante, a la que estos relatos que están construidos desde cabinas de radio en Bogotá y repetidos infinitamente desde las mismas cabinas que ni siquiera tienen ventanas, dejan sin posibilidad alguna de progreso y terminan por condenar a la desesperanza a ciudades, a pueblos y territorios que, oh sorpresa, suelen estar habitados por poblaciones racializadas. Siguiendo con nuestras costas, deberíamos hablar de lo que está pasando en Santa Marta, en donde fue ratificado Carlos Pinedo como alcalde en lugar del ganador de las elecciones, Jorge Agudelo. Es un enredo porque, para variar, estamos enredados en un enredo verdadero, con consideraciones delicadas sobre el derecho al voto, a elegir y ser elegido versus la limpieza y la transparencia en los procesos electorales de representación. Pero al tiempo esto se va convirtiendo, como todo, en una guerra de opinión en donde de ninguna manera se va a lograr que todo el mundo quede contento. Y en donde, mientras Petro condena que se traicione el derecho popular al voto contra un candidato del oficialismo de izquierda Samario, figuras como Alejandro Char y Federico Gutiérrez felicitan al alcalde que ha sido puesto desde el escritorio. Y ambos tienen argumentos, porque si bien Jorge Agudelo ganó en las urnas, fue un candidato puesto por fuera de los tiempos reglamentarios, vía tutela, pero es que además había sido aceptado, por lo cual estaba en competencia, pero es que al mismo tiempo había sido puesto reemplazando a una chambonada aleve por parte del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana, que había puesto en el tarjetón inicialmente a su propia hermana, lo cual es impresentable. Pero mucho de esto tiene que ver también, y tendríamos que revisarlo, con los muchos problemas que presenta el Consejo Nacional Electoral, una entidad política y politizada de plano, que tiene una gigante incidencia en nuestra democracia y que acaba profiriendo sus fallos sin dar tiempo a que se reconfiguren las fuerzas políticas que deberían tener más garantías. Pero entonces, por el otro lado, está la responsabilidad partidista de elegir bien candidatos y de evitar estos conflictos de interés y, en fin, queda Carlos Pinedo como alcalde de Santa Marta sin que pueda hacerse mucho al respecto y quedan las dudas sobre la democracia y solo quedan preguntas flotando y no vamos a hablar de esto tampoco. Ni vamos a hablar del 25N, del que deberíamos hablar porque es la fecha en el calendario en que se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y que fue instituido como el Día Internacional para la Eliminación de las Violencias Basadas en Género, que tiene marchas en todo el mundo y que en este país fue conmemorado con el lanzamiento del Sistema Nacional de Monitoreo de Violencias Basadas en Género, Salvia, en un evento liderado por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, que por fin apareció otra vez, y el desafío, obviamente, sobre todo, es pasar del registro a la prevención real y a la eliminación tangible de estas violencias, que no son siempre agresiones físicas ni feminicidios, y en cambio sí lo son sexuales, económicas, verbales, psicológicas, culturales, y todas deben ser eliminadas. Ojalá se consiga un frente amplio y una acción contundente para que estos no sean solo esfuerzos discursivos que sí son importantes, pero ya no son suficientes, sobre todo cuando en el corazón de la coalición de gobierno hay tan poco entendimiento sobre estos asuntos, como lo demostró el representante a la Cámara por el Polo Democrático, Alejandro Ocampo, haciendo chistes idiotas con un juguete sexual como si fuera la ocurrencia máxima. ¡Ay, qué tipo tan ingenioso! Enfocándose además en Miguel Polo Polo en términos desobligantes y poniendo en el centro de la discusión su propia incompetencia discursiva y no las verdaderas necesidades de la bancada de gobierno si quiere pasar las reformas, en la que en nada le ayuda la actitud de Ocampo. Todo mal. Y ya que hablamos de duras lecciones y aprendizajes lentos, podríamos entonces pasar a los 7 años que cumplieron los acuerdos de paz firmados en el Teatro Colón tras la derrota del sí en el plebiscito del 2 de octubre del 2016 y la negociación del texto que finalmente fue aprobado y pasado al FOSHAC santista y que sigue siendo una dura lección sobre todas las formas de autosabotaje que practicó el gobierno Santos a su propio proceso de paz. Desde el plebiscito mismo hasta haber ternado a Néstor Humberto Martínez en una terna de 1 para fiscal general de la Nación, hasta el apoyo de gran parte del santismo a la candidatura de Iván Duque en 2018, lo que nos lleva al asunto principal 7 años después, y es la falta de implementación de estos acuerdos, sobre todo en sus fases cruciales. El punto 1 sobre la tierra y el punto 4 sobre el problema de las drogas. Con todo y estas zancadillas y omisiones graves, el acuerdo de paz sigue siendo un ejemplo internacional en materia de resolución de conflictos, y un poco sí y no vamos a hablar de eso. Mejor dicho, vamos a hablar sobre el examen periódico universal del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
que cada 4 años se realiza en cada país miembro de la ONU para medir el estado de la defensa de los y las defensoras de derechos humanos, los problemas centrales y las respuestas de los estados y los gobiernos a esta misma evaluación. Por eso hoy vamos a hablar sobre este examen, su importancia, las conclusiones que sacaron y las recomendaciones que se hacen al Estado colombiano desde las Naciones Unidas. Por eso nuestro hashtag de hoy es largo otra vez, Colombia en el examen de DDHH de la ONU. Ya volvemos al lunes.